Sentiros libres de preguntar lo que queráis, ¿eh? Sí. Hola, buenas tardes. Sí. Como estamos retransmitiendo, lo vamos a pasar a un micro para las personas que vayan preguntando. Bien, pues nada, gracias por la conferencia magnífica. Y bueno, a mí me han surgido muchas preguntas, no porque no haya quedado claro, sino porque, por ejemplo, en esa braquiterapia que hemos visto, llamada ginecológica, que se aplica, digamos, endocavitaria, ¿qué tipo de radiación se aplica y si esa técnica no se podría aplicar, por ejemplo, en esos tumores que hemos visto en el recto próximo al ano o incluso en los tumores de vejiga, y de forma que también pudiéramos hacer una especie de braquiterapia por contacto y que yo sepa no se está utilizando, ¿no? Sí, en los tumores de recto sí se puede usar un tratamiento local y de hecho se hace. Se suele hacer normalmente con tubos de rayos X de baja energía, pero se suele hacer. Lo que pasa es que solo se hace para tumores muy pequeños localizados en la mucosa, para evitar la cirugía. El problema es que este tipo de radiación, la braquiterapia, actúa a muy corta distancia, solo actúa unos milímetros. Más allá no llega a una dosis radical, por lo tanto sirve para complementar generalmente otros tratamientos o para el tratamiento de tumores muy pequeños. Y el cáncer de recto, en la mayoría de los casos, cuando se diagnostica, suele haber pasado ya más allá de las capas más externas del recto y necesitan una dosis, necesitan una energía de radiación mayor. Por eso no se suele usar mucho en el tratamiento del cáncer de recto, salvo en tumores muy pequeños, pero en el recto sí se usa. En la vejiga se usa menos porque el abordaje es muy difícil. A través de la uretra es bastante difícil la introducción de isótopos radiactivos, aunque sí se hacen tratamientos locales con quimioterapia, instilaciones de quimioterapia que actúan de forma local en contacto con la mucosa. Probablemente con los nuevos desarrollos se podrán encontrar isótopos en forma líquida que se puedan usar en vejiga. Antiguamente había algunos que se usaban en forma líquida, sobre todo en la cavidad peritoneal, pero no ofrecieron muchos resultados y esa práctica se ha abandonado. Pero se sigue trabajando en el desarrollo de nuevos isótopos para poder precisamente utilizarlo en cavidades, como puede ser la vejiga o como puede ser la propia cavidad abdominal completa, la cavidad peritoneal. Tenemos otra, Luisa. Hola, buenas tardes. Mi pregunta no es tan científica, pero hace 10 años, cuando a mí me dieron radioterapia, me aconsejaron que después, en casa, cuando llegara, me echara aloe vera, que lo absorbiera para que se regenerara un poquito más la piel. Y ahora me comentan, los talleres que damos, que están desaconsejando que se eche aloe vera en la zona. Me gustaría que me explicara un poco este cambio, ¿no? Gracias. Sí, a ver, al principio el aloe vera parecía que era la panacea para todo, pero claro, el problema del aloe es que el aloe reseca y una quemadura o una piel que está castigada, que sufre una quemadura superficial, aunque sea de grado 1, aunque sea simplemente eritema, necesita hidratación. Entonces el aloe puro no se recomienda. Sí se puede usar en preparados farmacéuticos combinado con otras sustancias. No es que esté contraindicado en sí mismo, sino que simplemente al ser una sustancia que reseca bastante, pues ahora mismo no es el tratamiento de elección. Se ha visto que hay otras sustancias que bueno, pues son mejores, ¿no?, para regenerar esa piel que ha sufrido una quemadura por radiación. Una más. Mi pregunta es si le hacen una radiación en la cabeza con un tumor pequeño con radioterapia, que dicen que es única, si sale otra, ¿pueden otra vez hacer otra o no? Sí, se puede repetir, sí, sí, sin problema. Vale, gracias. La cuestión es que
para este tipo, porque estamos hablando de la radiocirugía, ¿no? De la... Directamente, fue la cirugía de que le extirparon la vejiga. Entonces después le ha salido en la cabeza, le quitó un poco de habla, ¿no? Se le atrapa la lengua. Entonces le hicieron una con esto que llaman ahora la corona. Eso es. Y le hicieron una en la cabeza y al final salió bien. Pero como pone única, pienso yo que si sale otra, no hay. Bueno, no tiene que ser exactamente única. Se pueden tratar varias. Lo que no pueden ser son múltiples. O sea, no puede ser una metástasis en suerte de globo en todo el cerebro. Eso no, hay que irradiar el cerebro completo, lógicamente, ¿no? Pero cuando hay 1, 2, 3, un número limitado de metástasis, pueden irradiarse todas ellas. Y además, con este tipo de técnicas, como la radiación, aunque las dosis son muy altas, están muy focalizadas, pues generalmente el daño que se genera al tejido nervioso circundante es mucho menor, con lo cual la posibilidad de repetir el tratamiento existe. Sí. Vale, gracias. De nada. ¿Alguna más? Bueno, yo me afecta un poco de cerca el tema este del cáncer de colon. Y yo soy intervenido y me extirparon toda la zona anal, ¿no? Tengo mis cositas. Y bueno, sí me preocupa un poco porque, según usted comenta, pues realmente eso se puede evitar. Mi pregunta es, ¿desde cuándo se viene haciendo este tratamiento de radioterapia y si está protocolarizado o no está protocolarizado? Sí, sí. Cuando esto se hace desde hace ya bastantes años. El problema es que no todo el mundo es candidato a este tipo de terapia, porque si por mucho que se consiga reducir un tumor, si el tumor ya originariamente está en el margen anal, aun cuando se haga la radioterapia preoperatoria, porque se ha visto que los resultados son mejores en términos de control local y de supervivencia, no es posible hacer una cirugía conservadora, porque lo primero es curar. Entonces, nunca se va a dejar un margen que estuviese previamente afectado. Esto sirve para cuando hay una distancia suficiente al margen, digamos que es para asegurar o consolidar ese margen de resección, que por supuesto siempre tiene que ser negativo. Entonces hay veces que por definición, por la propia localización del tumor, no se puede hacer una cirugía conservadora. No está indicado en todos los casos, es por eso que a lo mejor en el caso suyo pues no se pudo hacer de entrada este tipo de tratamiento, ¿no? Porque al final, ¿qué queremos? Curar a los pacientes. Buenas tardes. Bueno, me ha encantado su conferencia y mi pregunta era, a mí me operaron primero me operaron y después me dieron la radio, acabo de terminar la radioterapia. Y una hermana de una amiga mía en Córdoba le están haciendo lo contrario, con también un tumor de mama pequeño, primero le están dando radio, lleva así bastante tiempo y están pensando luego después para operarla. ¿Por qué es esto? ¿Por qué siendo pequeño? ¿Radio sola? ¿Radio sola? Radio ahora mismo, en Córdoba, en radio, y están esperando para después operarla. Entonces, no se me surgió la duda, porque dicen que cuando te operan primero puede haber lugar a que a lo mejor haya una bueno, como se diga la palabra, que se puedan diseminar las células al operarte, y por eso a lo mejor la radio se utiliza antes de la cirugía. No sé yo, ¿qué es más conveniente? A ver, normalmente en tumores pequeños prácticamente nunca se da radio primero. Sí puede ocurrir que se dé quimio primero, incluso siendo tumores pequeños, porque de esta manera se hace una prueba en vivo de la respuesta del tumor. Es decir, si una paciente, aunque tenga un tumor pequeño, responde a la quimioterapia, y cuando se extirpa, normalmente se suelen marcar en donde está el tumor se suelen marcar con grapas metálicas, porque a veces el tumor desaparece completamente y luego es muy difícil operarlo porque ya no existe. Entonces, a veces este tumor desaparece y de esta manera se tiene la certeza de que, aunque hubiera diseminado, la paciente está curada, puesto que si ha sido capaz de erradicar el tumor
ha sido capaz de erradicar las metástasis. Es decir, que a veces se hace como una prueba en vivo de la respuesta a la quimioterapia, perdón. Pero generalmente esto con radioterapia no se hace. No tiene sentido, puesto que si el tumor es pequeño, va a ser posible extirparlo sin ningún problema y después de analizarlo es cuando se suele dar la radioterapia. Si a ella le han hecho radioterapia primero, es posible que esté en algún ensayo clínico donde se esté formulando alguna pregunta de investigación y por ese motivo, seguro que se lo habrán explicado previamente, le habrán dicho que quieren hacer primero la radioterapia. Y también otra duda que me ha surgido es, bueno, en este mundo siempre te cuenta alguien algo. Me dijeron que ahí en Estados Unidos te hacen una biopsia y te la analizan en Estados Unidos y para ver si eres sensible a la quimio o mejor directamente pasar a la radioterapia, es decir, como eliminar la quimio. ¿Eso realmente es así o sí. puedes...? Sí. Esas son las plataformas genómicas que se utilizan en el cáncer de mama y es una prueba que se hace sobre el propio tejido del tumor. Se hace un estudio genético y se sabe qué grado de agresividad tiene ese tumor. De manera que si resulta de bajo riesgo, no es necesario poner quimioterapia porque se sabe que ese tumor no va a dar metástasis, pero si es de alto riesgo hay que poner quimioterapia porque la probabilidad de que dé metástasis es alta. ¿Se le hace esto a todo el mundo? No. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque hay estadios muy precoces, cuando los tumores son menores de 0,5 centímetros de diámetro, que en ese caso no procede porque la probabilidad de que ese tumor haya metastatizado es prácticamente nula. Y tampoco se hace en tumores que tú ya sabes que han diseminado. Por ejemplo, si las pacientes tienen algún ganglio positivo o en tumores mayores de 5 centímetros de diámetro, por lo mismo, porque un tumor de 5 centímetros, aunque sea de bajo riesgo, la probabilidad de que haya diseminado existe y por lo tanto siempre va a llevar quimio. Es decir, cuando siempre va a llevar quimio, no se hace la prueba. Cuando nunca va a llevar quimio, no se hace la prueba. ¿Cuándo se hace la prueba? Cuando existe duda. Existe duda. Hay un subgrupo de mujeres en las que no se tiene claro el beneficio de la quimioterapia. Para no dárselo a todas, ahora se hace esta prueba y se analiza el riesgo que tiene ese tumor. Los que son de alto riesgo se les da quimio, los que son de bajo riesgo no se les da. Esas pruebas se hacen aquí. Ahora mismo hay cuatro plataformas de distintas marcas comerciales. Algunas de ellas, concretamente una de ellas, hay que analizarla en Estados Unidos, otra se analiza en Holanda y las otras dos se analizan aquí en España. O sea que ya esto es un mercado que se ha ampliado mucho. Al principio solo existía la de Estados Unidos, pero ya existen más y dentro de poco existirán muchísimas más porque esto es como todo. Y probablemente para otros muchos tipos de tumores. Ya permíteme que use. Nada, ¿no? Ya un poco fuera de este ámbito, cuando te dicen que tienes cáncer, a veces como te sientes como culpable porque tienes un estrés, porque llevo una vida muy acelerada. No sé si ya sé que no es el mismo de la materia de radioterapia, pero ¿hay alguna forma? Te dicen que no hay forma de prevenir el cáncer, pero cuando me ha dicho antes que la radioterapia y la quimioterapia pueden incidir en que luego posteriormente pueda volver a producirse un cáncer. Bueno, a mí me aterraría que no volviese otra vez, pero ¿hay alguna forma en que el cuerpo puedas tú un poco, no sé si por la alimentación, por el estilo de vida, no sé si eso incide en que tú puedas un poco prevenirlo, vamos, dentro de que esa proliferación de la célula a veces no se puede controlar, pero no sé, a mí es como un poco, ¿qué puedo hacer yo para prevenir un posible segundo cáncer? Pues llevar una vida sana. A ver, los efectos, como decía antes, los efectos aleatorios, incluso con dosis muy bajas de radiación o incluso con dosis muy bajas de quimio se pueden producir y justamente los segundos tumores son aleatorios. Luego es muy difícil saber a quién le va a pasar. Evidentemente ahí deben influir otros factores exógenos, incluso hasta una cierta predisposición genética. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Llevar una vida sana, hacer ejercicio físico, evitar la obesidad, no fumar,
tener un consumo de alcohol reducido, evitar el sedentarismo, creo que ya lo he dicho, y una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada, pues la típica dieta mediterránea, rica en verduras, en legumbres y pobre en grasas y en carnes procesadas, ¿no? Eso, en principio, es el ABC del cáncer, de la prevención del cáncer. Otra cosa importante, pues yo creo que el espíritu positivo también es algo muy importante, ¿no? Para las mujeres que ya han padecido, para las mujeres, para los hombres, para todas las personas que han padecido un cáncer, tener una mentalidad de superviviente, es decir, yo he tenido un cáncer, pero he tenido un cáncer, esto es el pasado, y tomarse la vida pues de una forma positiva. Porque lo que sí es cierto es que, y esto está demostrado en estudios científicos, esa mentalidad positiva mejora el estado inmunológico. Y a fin de cuentas, el cáncer se salta a la inmunidad. Luego, si somos capaces de hacer todo aquello que potencie nuestra inmunidad, bienvenido sea. Muchas gracias. Sí. Yo le quería preguntar que con la puesta en marcha del uso de la radioterapia aplicada con apoyo de técnicas de imagen, la IGRT, esto nos va a permitir hacer de alguna forma radioterapia focal. Si, por ejemplo, en un órgano, tratar solo la parte afectada o... Sí, sí. Claro que sí. Ahí puede ir la investigación, ¿no? De hecho, por ahí va. Ahora mismo la posibilidad de seguir con una imagen guiada al tumor es enorme, incluso con los movimientos respiratorios. Por ejemplo, el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es un problema porque el pulmón se mueve constantemente, no podemos dejar de respirar. Y bueno, pues para poder tratar al tumor siempre, en todo momento, hay que dejar un margen de seguridad tan grande que estás irradiando una gran cantidad de tejido sano, puesto que tienes que contemplar toda la excursión respiratoria del paciente. Sin embargo, ahora existe la posibilidad de, mediante una serie de dispositivos, hacer que la radiación dispare solo en una determinada posición del tumor. ¿Qué es lo que permite esto? Pues permite reducir ese volumen que irradiamos alrededor con muchísima menos toxicidad. Entonces vamos a conseguir aumentar las dosis, menos daños a los tejidos sanos y más posibilidad de curación. Esto es la IGRT más evolucionada y bueno, pues probablemente ahora mismo se está aplicando básicamente en pulmón, pero probablemente esto va a tener pues una posibilidad de extensión en el futuro bastante mayor, ¿no? Vale, gracias. Y ya la última... Nada, todas las preguntas que queráis. En el caso después de una braquiterapia de próstata, por ejemplo, ¿tiene limitaciones el hacer radioterapia externa de rescate? O, bueno, que ahí es donde está un poco, cuando hay una recidiva después de la braquiterapia, pues hay dudas de si realmente luego se debe complementar con radioterapia externa. Bueno, normalmente la braquiterapia de próstata se usa en tumores de bajo riesgo y generalmente con la dosis que se administra con la radioterapia, con la braquiterapia suele ser suficiente, pero esto depende de la dosimetría. Puede ocurrir que una vez analizada la dosimetría se vea que no ha sido suficiente, entonces se puede complementar con radioterapia externa o incluso planificarlo así desde el primer momento. No tiene por qué ser siempre la braquiterapia de próstata el único tratamiento, puede haber una combinación de externa más braqui. Si el paciente se ha tratado solo con braqui, la posibilidad de reirradiar después, en caso de una recidiva, es mayor, puesto que los tejidos de alrededor están menos castigados. Entonces se puede reirradiar. Pero de todas formas la reirradiación se realiza en bastantes casos, asumiendo lógicamente que va a haber una toxicidad más elevada. Pero si es el único tratamiento y la vida del paciente está en juego y existe una posibilidad real de volver a controlar la enfermedad,
la reirradiación es posible, en casos muy seleccionados, pero es posible. Bueno, vamos a cerrar, que se han respondido casi todas las preguntas que han entrado por redes sociales, si quedarían dos que ya pues te hago yo desde aquí y cerramos, ¿vale? Si se ocurre alguna más, pues nos decís. Una, en relación a la alimentación, lo que estabas hablando antes en prevención, pero por redes sociales nos preguntan sugerencias de alimentos y bebidas que puedan ayudarte con los efectos secundarios de la radioterapia. No sabes si hay algún tipo de alimento o de alimentación que nos puedan ayudar en ese momento. En realidad, lo que se recomienda es una dieta equilibrada en general. Sí, es verdad que a lo mejor si te estás irradiando pues un cáncer de páncreas, ¿no?, que está justo al lado del estómago, pues tendrás que hacer una dieta, comer muchas veces al día, alimentos suaves. Dependiendo de la localización, de qué sitio se esté irradiando, es posible que haya que modificar la dieta. O en caso, por ejemplo, de una irradiación intestinal, pues se puede recomendar una dieta antidiarreica. Depende un poco de la localización, pero en términos generales, una alimentación sana, saludable, dieta mediterránea, que yo creo que es el paradigma de la buena dieta. Muy bien. Y ya, bueno, por último, porque el resto ya he dicho, se ha respondido todo durante la charla, cualquier persona tiene las mismas posibilidades de buenos aparatos de radioterapia en cualquier sitio de Andalucía, es decir, hay diferencia dependiendo del sitio donde te traten, ¿no? Y pone como, perdone por la pregunta, ¿no? Pero no ha llegado por redes sociales. Ahora mismo el tratamiento estándar con aceleradores lineales modernos es posible en todas las provincias. Sí es verdad que a medida que se han ido renovando los equipos nuevos incorporan tecnologías más sofisticadas. Y sí es verdad que las nuevas técnicas, por ejemplo la SBRT o la radiocirugía, no está disponible en todas partes, pero lo que sí es cierto es que ningún enfermo que la necesite se va a quedar sin ella, porque los oncólogos radioterápicos conocemos perfectamente cuáles son las indicaciones, y si entendemos que un paciente tiene indicación de radiocirugía, que por ejemplo se hace aquí en Granada, pues lo enviamos a Granada desde donde quiera que esté. Es más importante. Luego, por otra parte, ahora mismo estas técnicas en muchos casos son técnicas todavía no ampliamente extendidas, y se requiere también la especialización de la persona que hace la técnica. Incluso aunque el equipo estuviera disponible en todas partes, ¿es bueno que en todas partes se haga algo que no es común? Probablemente no, porque si tú no te especializas en el desarrollo de una técnica compleja por otra parte, no lo vas a hacer tan bien. Entonces, a veces centralizar es necesario, pero sí es cierto, como decía antes, que hay otras técnicas que ya son de uso más común y que, pues todos los oncólogos radioterápicos conocemos sus indicaciones y por lo tanto enviamos los pacientes donde proceda, donde tengan que ir. En ese sentido, tranquilidad, porque si un paciente va a necesitar una SBRT, su médico lo va a enviar donde la haya. Por otra parte, ese tipo de técnicas son muy pocas sesiones, porque al ser tratamiento muy focalizado, en lugar de dar pues entre 15 y 39 sesiones, que sería el rango en el que se mueve la radioterapia convencional, en lugar de dar ese abanico tan amplio de sesiones, se pueden concentrar en muy pocos días, con lo cual tampoco el desplazamiento del paciente no va a ser el hándicap. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más mientras... ¿Nada más? Pues nada, muchísimas gracias. Primero a Luisa Bayo, ¿no?, por su... porque Joan se ha tenido que ir, no puede clausurar. A Luisa Bayo por su charla, ¿no?, sobre radioterapia. Creo que hemos aprendido muchísimo todos y todas. Y bueno, también comentar que está aquí Aogra, que está Mama, ¿no?, que está, bueno, Rocío, que es una de nuestras formadoras, Miguel, bueno, tenemos a profesionales y a pacientes muy importantes en la Escuela de Pacientes, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y nada, muchísimas gracias de nuevo, Luisa, por esa charla tan interesante. Pues muchísimas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer compartir con vosotros aquí esta mañana. Muchas gracias.